Ya de regreso a temas locales, ¿cuáles serán las funciones de los alcaldes y los concejales aquí en la Ciudad de México? Mi compañero Juan Becerra tuvo la oportunidad de platicar con el senador Alejandro Encinas. ¿Qué fue lo que dijo a las cámaras de 21 Noticias? Esto, vamos a escuchar. Y bueno, la Ciudad de México tendrá nuevas figuras. Ahora está la figura de los alcaldes, ya no tenemos delegaciones, tenemos alcaldías similar al municipio, senador, pero no igual. No son iguales. Creo que lamentablemente el municipalismo en nuestro país fracasó. El modelo de este sistema municipal no ha salido adelante ni ha sido el espacio institucional para resolver los problemas que debe atender la autoridad más cercana a la comunidad. Aquí la alcaldía tiene un diseño distinto, en donde las responsabilidades de gobierno se depositan en el alcalde y el consejo, a diferencia del ayuntamiento, es un órgano de contrapeso al alcalde, que aprueba el presupuesto, aprueba el programa de desarrollo de la alcaldía, pero es un órgano de control y fiscalización de todo el ejercicio de la función pública. Los concejales, a diferencia de los regidores o de los síndicos, no realizan funciones de carácter ejecutivo. Hay regidores de limpia que ven la prestación de los servicios públicos o de agua potable o de parques y jardines, hay regidores de cementerios, hacen labores ejecutivas. Aquí el concejal va a hacer una labor de fiscalización y control y de representación de la comunidad. Porque aquí, por ejemplo, ya los concejales se eligen por las 6 circunscripciones en que está dividida la alcaldía, buscando una mayor representación de los ciudadanos. Y con esto se elimina que haya corruptelas y además se le da al ciudadano mucho mayor voz. Vamos a acabar con el último vestigio del Departamento del Distrito Federal, que era el jefe delegacional, el delegado político, que concentraba un gran poder en una sola persona, en donde a pesar de las limitaciones en sus facultades y competencias, pues se convirtió en verdaderos cacicazgos locales, familiares de grupos políticos, y creo que va a haber una representación plural y mejor mecanismos de control en el desempeño del alcalde. Y con respecto a nuestra Asamblea Legislativa, que pues ya no la tendremos, ahora será un Congreso local, vamos a tener diputados locales. ¿Qué cambia entre una Asamblea Legislativa y un Congreso local? Bueno, son muchos los cambios internos en la forma de su gestión y gobierno, en donde ya desaparece la comisión de gobierno, que era una reminiscencia de la gran comisión de las épocas del PRI. Ya habrá una junta de coordinación política con una representación plural. Pero en el ámbito general, ya el Congreso de la Ciudad pasa a formar parte del constituyente permanente del país. Ya el Congreso local tendrá que dar su punto de vista a favor o en contra de las reformas constitucionales. Tendrá facultades para iniciar leyes en el ámbito federal y por supuesto va a fortalecer mucho su trabajo de control y fiscalización. Claro, hay que hacer un trabajo de depuración y de reordenamiento del Congreso local, empezando por el presupuesto. Es inaceptable que nuestra ciudad, en la Asamblea Legislativa actual, tenga un presupuesto de 2.600 millones de pesos, más que la delegación Iztapalapa o que la delegación de Coyoacán, y que muchos de esos recursos se dediquen a impulsar programas que le corresponden al Ejecutivo local. Yo creo que el Congreso local debe dedicarse a legislar, a fiscalizar el desempeño del jefe o la jefa de gobierno y de los alcaldes y hacer mucho trabajo de gestión de representación ciudadana. No contar con instrumentos que han derivado en instrumentos de clientela política o de corporativismo. Senadora Encinas, se le llama a esta elección la más importante en la historia de México. Es muy distinta a otras que hemos vivido. Tenemos a una candidata independiente, a un candidato independiente contendiendo por la presidencia de México y también coaliciones. Tenemos coaliciones como nunca las habíamos visto antes. No solo eso, sino tenemos la elección donde más cargos de representación popular están en disputa. Tenemos 8 elecciones de gobernador, la elección de la jefatura de gobierno, aparte de los diputados federales y de los senadores de la República, se elegirán más de 1.500 municipios, más de la mitad de los municipios en el país, alrededor de 700 diputados locales, más los 16 alcaldes y los diputados del Congreso local. Yo creo que vamos a una elección sin precedente, donde el componente local va a jugar un papel muy importante en la definición de la presidencia de la República. Y con respecto a esto, senador Alejandro Encinas, pues la autoridad electoral juega un papel fundamental.
¿Qué debe hacer la autoridad electoral en estas elecciones? ¿Cuál es el reto que enfrenta? Pues cumplir con la ley y con sus responsabilidades. Lamentablemente no es el caso. Yo creo que vamos con mucha incertidumbre, falta de confianza en la autoridad electoral. La última resolución del tribunal otorgándole el registro directo al candidato independiente es lamentable porque convalida la propia violación de la ley. Los diferendos entre el Instituto Nacional Electoral y el tribunal van a pesar mucho en el proceso electoral, pero fundamentalmente la falta de ejercicio de sus funciones, las omisiones de los órganos electorales cuando se ha rebasado el tope de gastos de campaña, cuando se ha violado la ley de manera flagrante en los procesos electorales locales previos a esta elección federal, dejan mucho que desear. Y esperemos que estén a la altura de las responsabilidades en donde deben garantizar imparcialidad y deben garantizar el pleno cumplimiento de la ley. ¿Existe una brecha entre autoridad electoral y ciudadanos? Sin lugar a dudas, hay un profundo descrédito de las autoridades electorales, donde para ellos todo está dentro de la normalidad democrática. No importa que haya más de 80 homicidios hoy vinculados con el proceso electoral, de candidatos en todos los órdenes de gobierno, de dirigentes políticos, de dirigentes sociales, que dan cuenta de los niveles de tensión que tenemos en muchas regiones del país. ¿Y cómo puede resarcir la autoridad electoral esta brecha que existe entre ellos y la ciudadanía? Garantizando elecciones limpias fundamentalmente y castigando la impunidad con que han venido actuando servidores públicos o algunos dirigentes partidarios. Senador Alejandro Encinas, muchas gracias por recibir a Capital 21. No, siempre con muchísimo gusto. Es un placer.